Pepe, hacía días no teníamos la oportunidad de pegarnos una buena conversación, porque hay mucho tema. Algunos compartimos, en otros diferimos, pero eso hace que la cosa sea dinámica. Y donde hay conversación hay amistad, ¿cierto? Yo no me aguanto la tentación de hacer una pregunta, porque es que yo lo veo a ustedes a veces librando unas batallas heroicas. Y yo digo, ¿hasta dónde Pepe está peleando con un fantasma? Y es el fantasma que en Colombia han creado alrededor de la figura de los ganaderos. Yo creo que los ganaderos hoy representan, piensa usted cualquier cosa mala, inmediatamente eso es de los ganaderos. Yo que vengo también de ese mundo, yo creo que eso es distinto. ¿Vos cómo te sentís allí? ¿Crees que estás defendiendo una causa perdida? ¿O realmente quiénes son los ganaderos colombianos? ¿Cómo caracterizarías vos el perfil de ese ganadero? Porque lo ven como gordo, rico, latifundista, paramilitar, ineficiente. Pónganle todas las quejas y le caben al arquetipo negativo del ganadero en Colombia. Difícil, yo creo que eso, quizás de las cosas que a mí más me han golpeado, es que yo antes era un buen muchacho y un buen día llegué a Fedegan y mis amigos, con quienes había compartido muchos escenarios, muchos espacios, empezaron a preguntarme cuál era mi relación con el paramilitarismo, porque llegué a Fedegan y te digo con nombre propio. Eso me pasó con Pedro Medellín. Sí. Con Pedro Medellín durante tantos años jugábamos squash. Me nombran en Fedegan y me hacen esa pregunta. Y le digo, a ver, Pedro, ¿tú me has visto alguna vez que yo haya tenido una actitud o alguna cosa que te hubiera indicado que tenía alguna relación con eso? No, es que Fedegan es indudablemente pues, la guarida de los paramilitares. Entonces, en Colombia se construyen narrativas que muchas veces no tienen nada que ver con los hechos. Son narrativas construidas con una intencionalidad política y el sector nuestro es un sector que nunca creyó que esa narrativa le podía hacer daño y nos ha hecho muchísimo daño. Este es un sector que tú lo conoces muy bien, Juan. Tú vienes de una familia también de la ganadera y además que hicieron cosas muy importantes en un país que en ese entonces lo que tenía como elemento de desarrollo era precisamente el campo y especialmente la ganadería. Quizás si ha habido haciendas emblemáticas fueron de tus antepasados, igual que los míos, gente vinculada al campo, gente incluso ilustradas, preparadas, que seguían teniendo del campo una razón de ser, de existir. Pero de entonces acá han pasado una cantidad de tragedias. Por ejemplo, el tema de la reforma agraria. Cada vez que aquí se intenta hacer cosas que supuestamente muevan la estructura de la economía colombiana, van a ese tema. Y fíjate, Juan, después de la Revolución Mexicana, ¿cierto?, que fue a comienzos del siglo XX, vino lo que hizo Stalin en Rusia o en la Unión Soviética, porque ya era el poder de los soviets, ¿no? A propósito de la colectivización rural y lo que implicó para el sector no solamente en la pérdida de competitividad, sino las hambrunas que se vivieron. Creo que fueron 14 millones de soviéticos que murieron precisamente por la torpeza que cometió la revolución comunista. Pero a lo que quiero llegar es que la izquierda, el comunismo, hoy los mamertos, ¿no?, han hecho del campo y han hecho de la ganadería justamente el escenario de cuestionamiento permanente, porque tienen el cuento ese medio atávico de la tierra para el que la trabaja, que fue la Revolución Mexicana. Después tú recordarás que aquí, a comienzos del siglo XX, en 1920-23, crearon las ligas campesinas, y eso ha sido un objetivo central. La misma FARC en el segundo congreso declaró a los ganaderos de la ganadería como objetivo militar. Entonces nosotros venimos arrastrando esa carga y creo que no hemos tenido
no sé si la estrategia o la capacidad, digamos, de cambiar un poco eso. Y te quiero decir una cosa con toda franqueza. Después de haber sufrido lo que me tocó a mí padecer con el gobierno de Santos, que depredó el sector rural y que lo entregó a la FARC, hoy mi principal objetivo estratégico es ver cómo logro cambiar esa narrativa injusta contra el ganadero. Que intenté hacerlo, tú recordarás porque tú me acompañaste una vez en una comida que hice para recaudar fondos, Una Vaca por la Paz, que es la Fundación Colombia Ganadera, que tenía dos objetivos. Uno en materia de responsabilidad social, que era el tema de la vaca por la paz, pero otro, identificar todas las atrocidades que se habían cometido contra la ganadería, incluidos los paramilitares, FARC, Ejército de Liberación. ¿Cuántos de los nuestros asesinaron? Tú tuviste un primo hermano que lo asesinaron. Esa historia la he vivido en carne propia. Exactamente. Pero yo soy uno que considero que ha habido dos sectores en el país generadores de una clase media rural, que han sido los cafeteros y los ganaderos. El grueso de la población de los ganaderos no es el gordo latifundista, ¿sí?, sino que es una gente que se está ganando la vida dentro de unos niveles limitados. Me parece interesante eso. Y segundo, hay la idea de que la riqueza del país está en manos de unos ganaderos, que la riqueza del país sigue siendo el hato ganadero, claro, que el que tiene ganado es el rico del paseo. Mire, pero es el rico de pueblo, pero en Colombia hoy, ¿dónde está la riqueza y qué papel juegan el ganadero? Tres cosas que me parecen importantes de lo que dice. Lo primero, hombre, la reforma agraria de la ley 135 y 61, a lo largo de 50 años, pues obviamente fracturó la propiedad rural. Y a eso súmale, que yo creo que es el instrumento que más la fractura, es la herencia. Una cosa era los, entre comillas, terratenientes de comienzo del siglo XX, otros son los de los años 50, y hoy no existe. Y lo que voy a decir, me parece que las estadísticas me lo acompañan. Nosotros vacunamos el hato hasta el año 2015. Empezamos a vacunarlo otra vez este año. Ahora, En ese entonces habían 500.000 ganaderos. 403.000 ganaderos tienen menos de 50 animales. 244.000 menos de 10. Eso no es ni siquiera clase media rural. No. Eso es pobreza e indigencia rural. Es decir, es justamente ese campesino, ¿no? 3 vaquitas, 2 terneros, de pronto... El ganadero con las 50 cabezas de ganado puede tener un ingreso mensual del orden de un salario mínimo. Y le hago la cuenta. Entre otras cosas porque patrimonialmente, ¿cuánto valen 50 animales? 50 animales tú tienes que tener vacas y terneros. O sea, ponle tú en promedio uno con otro, 70 millones de pesos. 70 millones de pesos no es una tienda de barrio en Bogotá. Es un carro de segunda. Claro, pero vamos a poner ganaderos que pueden ser de cierto tamaño, ganaderos de más de 1.000 animales. Son 1.132 de acuerdo a los censos de vacunación. Pero le voy a dar otro dato que para usted es bien importante. Acuérdese que yo fui superintendente de notariado y registro. Sí, señor. Aquí el cuento del catastro no. Aquí lo que confiere la propiedad es el registro público de la propiedad. En Colombia hay 43 millones de hectáreas tituladas, que tienen un título y corresponden a casi 4 millones de matrículas inmobiliarias. Ergo, estamos hablando de 10, 11 hectáreas promedio, exacto. La propiedad rústica en Colombia. Claro, hay unas que pueden tener 1 hectárea y otras que pueden tener 100 o 1000. Pero en Colombia se con la media, el cuerpo central. Claro, y tú que sabes de política rural, aquí no hay economías de escala. El problema nuestro como potencia agropecuaria radica justamente en el fraccionamiento antieconómico de la propiedad rural y en ningún caso en lo que en la narrativa esa equivocada de lo que tú dices que es verdad, y yo se lo digo a los ganaderos. El ganadero es el prototipo del señor que va a la feria, una botella de whisky, y tal, haciendo alarde y un caballo, por favor,
esa es la excepción. Y aún más, ese ganadero de 1000 cabezas y no compra un apartamento aquí en el Chicó. Un apartamento aquí en el Chicó vale 3.000 millones de pesos. ¿Y cuánto valen 1000 cabezas de ganado? Pues vale, pone tú 1.000 millones. Unas con otras, una vaca 2 y un ternero a menos de 1. Te da, O sea, vale lo que vale un tercio de un apartamento de valor en Bogotá. Exactamente. Entonces, es una narrativa mal, intencionalmente creada, que le ha hecho mucho daño al sector y que pues tiene unos actores interesados en mantenerla, porque siempre es bueno tirarle un hueso al perro cuando hay las discusiones sobre materia de riqueza y de concentración de la riqueza de manera especial. Y esa pelea campesinos, ganaderos, sí es el foco de la pelea rural en Colombia, el conflicto. ¿Tú sabes que no es así? No, pues aquí, pero pues, claro, pero es que mire, a ver, si usted compra un apartamento y en ese apartamento vive un mafioso, le dañaron el condominio. Nada afecta más a un ganadero que viva de la ganadería, que llegue un nuevo rico con negocios ilícitos al entorno, porque empieza a desquiciar el mercado laboral, empieza a generar una situación un tanto opresiva. Si hay alguien que realmente cuestiona y rechaza de plano aquellos que tienen actividades al margen de la ganadería. Por eso yo digo una cosa, yo en Fedegan represento al ganadero, aquel que vive de la ganadería. Yo no represento al mafioso que tenga tierras y ganado. Ese es un mafioso con tierra y ganado, a quien yo no represento. Yo represento a ese auténtico ganadero, o incluso aquel empresario que lícitamente tiene la visión de complementar, digamos, sus actividades empresariales comprando y teniendo ganado. Sí, también lo represento, pero yo no represento al ilegal ni a quien tiene otros intereses que son de carácter territorial, de control Vos territorial. desde ese observatorio de la presidencia de Fedegan, ¿podrías decir que muy buena parte del conflicto que hay por la tierra y los procesos de despojo de tierra son ganaderos despojando campesinos? No, es todo lo contrario. A ver, porque esa es la imagen que hay. Son actores armados ¿Al servicio de quién? que necesitan control territorial para poder mantener sus negocios ilícitos, llámese narcotráfico, llámese minería ilegal, llámese robo de combustible o llámese, entre otras cosas, extorsión. Y usted lo ve, donde hay más conflictividad es donde son corredores estratégicos de actores que tienen actividades ilícitas. En cambio, en las zonas, y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, Córdoba. Córdoba es un departamento que está pasando un mal momento. ¿Por qué? Porque allí sí confluye una serie de actores criminales que tienen unos intereses que van mucho más allá de la ganadería. Que tengan ganado, sí, pueden tener ganado, pero a ellos no les importa el ganado, salvo para tener ahí una propiedad y tener una casa y para poder tener el resto. Lo que les interesa es generar control territorial. Y para eso, cuando los ganaderos pequeños, medianos o grandes tienen por lo menos una visión diferente a estos actores armados, obviamente viene el conflicto y viene la acción de despojo del actor armado frente al ganadero. Es decir, si ha habido procesos de concentración de la tierra, ha sido más por la dinámica y las necesidades de la guerra que por unos ganaderos acaparando más tierras. Pero aún más, Juan, usted conoce los números de la ganadería. Yo no creo que nadie con el ahorro que genera la ganadería es capaz de comprar un metro de tierra. Aquí o tú tienes ingresos urbanos lícitos y los llevas al campo y compras tierras, o tú tienes una actividad ilícita, y cuando tienes una actividad ilícita necesitas tener control territorial para mantenerla, que son los que compran o los que despojan.
Es decir, el ganadero normal no tiene el excedente de liquidez para ponerse a comprar más tierra. Todo lo contrario, mire, por ejemplo, si yo no trabajo en Bogotá, yo no logro completar la nómina de la finca para los temas ganaderos. La ganadería es una actividad de muy baja rentabilidad. De muy baja rentabilidad. Es que yo recuerdo, no, yo nunca lo volví a oír, pero recuerdo que todo en Antioquia decían mucho, el ganadero vive pobre y muere rico. Así es. La liquidez ganadera es muy baja. Hay muchos que dicen que cierran la contabilidad, pero poniéndole el corazón. Y hoy en día, digamos, la vida moderna, la vida cotidiana moderna, lo que exige es tener unos ingresos excedentarios para poder, no sé, o viajar, o comprar una televisión, o tener algún bienestar. Pero hay una cuestión que yo sí quisiera por lo menos dejarla planteada, y es que vos has sido en eso reiterativo y has tenido todo el análisis para demostrar que este país, si logra modernizar su ganadería, puede duplicar su hato ganadero en 7 millones de hectáreas, liberando unas 15 millones que dicen que están en el poder de la ganadería. Era una ganadería a ese nivel muy primitiva. Pero déjeme decirle dos cosas. Lo primero fue la visión que yo traté de dejar plasmada en el PEGA 2019, año en que se está cumpliendo y no se hizo nada, entre otras cosas porque Santos creyó que todo el tema de la política estaba reducido a sentarse a negociar indebidamente el sector rural con la FARC, y no hicimos nada. Ese es otro tema que nos queda pendiente. Pero acabo de regresar de la feria agroalimentaria más grande del mundo. El stand de Colombia era un stand de 4 por 10 metros, 40 metros cuadrados. Había más de 50 hectáreas de stand. Y usted sabe que yo sé lo que es una hectárea. Es decir, cuando a mí me citó la gente pro Colombia en un lugar, me equivoqué, era en otra puerta que también era la puerta 6, y de la puerta donde yo estaba a la puerta 6, donde debía haber estado, había más de 1,5 kilómetros. Entonces puede usted imaginar eso. Ahí estaban todos los actores que realmente quieren vender productos del campo. La carne, Juan, el stand de carnes, la demanda insatisfecha en el mundo por la carne es infinita. Colombia tiene un inmenso potencial. La apuesta con este gobierno es que nosotros somos capaces de exportar 500 millones de dólares en carne. ¿Cuánto exportamos hoy? 114. Es casi quintuplicar, pues 4.5 veces. Que no es ningún misterio. O sea, solamente en carnes sin aranceles para los principales mercados con los cuales firmamos Tratado de Libre Comercio tenemos 76.000 toneladas. Esos son 600.000 novillos gordos. Y usted sabe muy bien que la costa caribe no es capaz de tener esa oferta exportable. Pero sin embargo, en la medida en que usted exporta, tonifica el precio, retiene hembras y tendrá el ciclo ganadero se dinamiza. Se dinamiza. Además porque la geografía ganadera de Colombia ya trascendió la costa caribe. Así es. Y esa es parte de la atención que tiene Fedegan, pues sería otro tema otro día. Pero fíjese que no, yo creo que no, yo por el contrario creo que aquí el día que podamos exportar desde la costa caribe se arreglan los costos. Claro, se equilibran las cargas, sí, porque es un mercado integrado, es un flujo de producción. Así es. Pepe, sí que quedó tema, se nos enfrió el café y lo va a dejar el avión. Así es, Juan, muchas gracias.